Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas Bueno, noches, profe. Sí, señora. gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí conectados, los que están desde las 6 en punto, entonces mucho más agradecida con ese cumplimiento, esa puntualidad. Bueno, hoy estamos a 28 de octubre en nuestra sesión del día de hoy, dando continuidad a la temática, contenidos programáticos que tenemos en el segundo corte. Entonces, hoy nos adentramos un poco y damos la introducción a lo que tiene que ver con probabilidad, mencionando ese contenido especial que es el de conjuntos, obviamente una especie de razonamiento sobre los enunciados que implica lógica y razonamiento lógico, para ya dar comienzo a la probabilidad. Entonces, antes de seguir con este proceso, quisiéramos entonces comentarles que en fin de semana entonces subieron las notas para que las puedan entonces ustedes las puedan revisar. La indicación era estar pendiente. Tuvimos una dificultad en el programa de matemáticas con la relación de Univex, pero eso nos lo arreglaron afortunadamente y ya pudimos el fin de semana subir todas las notas. En la planilla que se relaciona, que iba con el mensaje, entonces queremos que ustedes hagan eso, una relación de las actividades. Si hay una actividad que estuviese incompleta, algo que tuviera que corregir, pues obviamente teníamos la posibilidad de corregirla hasta comenzando esta semana, hasta el día de ayer. Sin embargo, también manifestamos que si hay alguna corrección especial, entonces de pronto de un error en la calificación, entonces también es susceptible para que podamos modificarla, pero ya en el segundo corte. Hablando un poquitico de este manejo que hacemos desde la plataforma, hay una invitación especial. Yo sé que los que se conectan acá, pues muy juiciosos, muy juiciosas. Por eso hubo un reconocimiento adicional en puntos sobre los talleres. Ese primer, como lo hablamos la sesión pasada, un primer corte muy pesado, muchas actividades, pero dijimos que iba de manera decreciente en las actividades para que pudiéramos obviamente como aliviarnos y ya haber cogido un ritmo en este plan de trabajo. ¿Qué más les contamos? Les contamos que lo que se viene, obviamente ya empieza con el contexto de probabilidad. Quienes no están viendo, y ojalá lo vean de manera asincrónica, pues este video es la forma de hacer aclaratorias sobre algunos aspectos que también son modificables sobre el rumbo que tomamos. Entonces uno dice en la rutina diaria a día, entonces uno dice, bueno, esto lo modifico, esto sí, esto no, pues porque ya en la plataforma tenemos estructuradas las actividades desde antes de comenzar el bloque 2, pero pues también son susceptibles de modificación de acuerdo a la adaptación que se haga a cada uno de los grupos. Eh, estaba viendo por ahí que ya muy juiciosamente varios han respondido en el foro, que es una forma también de iniciación. Ese foro, repito, aunque lo hemos dicho en muchas sesiones, aquí en las grabaciones, no parece calificable, pero allá en el aula hay cosas que no las calificamos ahí, pero que aparecen en planilla, por lo que acabamos de mencionar. Algunas notas son susceptibles de modificación de acuerdo a la participación que ustedes hagan en esa conexión sincrónica, que es un reconocimiento adicional. Por eso, si ustedes observan algunas actividades que no aparecían con su valoración 84, si sacaba por ejemplo un 4.2, no, esas no. Pero en general lo que hacemos es manifestarles una planilla para que ustedes puedan verificar todo lo que se viviendo, que se pueda obviamente como valorar en este proceso del curso de estadística. Entonces, queremos hacer esa aclaración para que obviamente pues demos continuidad a este proceso que ya nos está cogiendo, entonces ya se está acelerando, está cogiendo ventajita porque el segundo corte esta semana con la temática de hoy y de mañana vendría la actividad entonces sugerida, que vamos a cortarla algo muy muy concretico también como lo estaban haciendo ustedes digamos en el Excel de la sesión pasada, para que la próxima semana sea nuevamente semana de parciales. ¿Listo? Entonces está pasando el tiempo súper rápido. Bueno, entonces abriendo ya más en la publicidad, entonces damos comienzo a la temática de conjuntos y con ella pues viene la vinculación de la lógica y el razonamiento matemático para solucionar lo que viene ahora que es la probabilidad. Entonces vamos a apagar un poquitico cámara. Entonces hablando de conjuntos, entonces pues reconocemos conjunto, el conjunto como tal por una definición que dice que es la agrupación de elementos o de objetos que tienen pues algo en común. La característica, como ustedes lo ven, aquí estamos tratando en un repaso, yo sé que en la etapa escolar lo vimos, pero es una forma muy importante que nos permite reconocer qué es lo que estoy viendo.
elementos que se parecen, que se agrupan bajo una característica. Entonces hay tres tipos, en este caso, decimos nosotros, de representación. Entonces, la que decimos nosotros, por ejemplo, la básica se dice, entonces, esto por comprensión. La comprensión, entonces me dice, bueno, ¿qué puedo entender yo una característica? Pero a veces es muy difícil, obviamente, de interpretar esa comprensión. Entonces nos remitimos a una representación que es este diagrama que está en ese costado. Un diagrama en el cual usted puede observar, entonces, a través de lo que se llama análisis de la imagen. El cerebro humano está diseñado y obviamente con toda su conexión, esa capacidad neuronal para mirar, observar, detallar una imagen y a partir de ella concluir. Entonces, para el cerebro humano dice, es mucho más fácil ver una representación gráfica y a partir de ella concluir. Y después la concluye, ahora sí, como en una representación, entonces por comprensión. Entonces, ese diagrama de Venn, que se llama así, en este momento nos permite reconocer que hay un conjunto, se llama el conjunto universal o un conjunto referencial, dentro del cual yo puedo entonces hacer una relación o establecer obviamente una conexión entre elementos que hacen parte de ese conjunto, pero también de subconjuntos. Entonces vemos la imagen, entonces aquí tengo en el diagrama de Venn, entonces el conjunto universal U, identificamos rápidamente en una lectura de esa imagen que los números están, por ejemplo, está desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está el 10, también está el 11 por acá por fuera, está el 12 por fuera, y dice, ok, no hay más números, en ese caso mayores que 12. Por lo tanto, interpreto aquí que este conjunto 1, entonces son los números, entonces pueden ser naturales desde el 1 hasta el 12 y lo incluye. Cuando yo observo que estos que están con color A, B mayúscula, C mayúscula, entonces son los subconjuntos, ellos hacen una caracterización especial, ahora específica y única, donde me dice qué elementos hacen parte de ese conjunto. Entonces, visualmente puedo interpretar que, por ejemplo, el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 4, 6, 5 y 3, sino que la idea, obviamente, es establecer el orden entre ellos cuando los voy a escribir, como ustedes lo ven aquí al costado derecho. El costado derecho hago uso de otra representación. Lo que estoy analizando aquí en el diagrama me permite aquí identificarlo simbólicamente, separándolo con comas. Obviamente esta representación es más extensa, por eso esa forma se llama por extensión, porque de manera extensa, entonces nomino, nombro, menciono uno por uno los elementos de cada conjunto. De la misma forma hablaríamos del conjunto B, 2, 4, 6, 8, 10, que están aquí, separados con comas, del conjunto C, 5, 6, 8, 9, 7, ordenado 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Esta representación, entonces, del costado derecho me habla de la extensión. Extenso, uno a uno, cada uno de los elementos del conjunto separados con comas. Entonces, en esta representación del diagrama de Venn, me permite a mí identificar los elementos del comportamiento para poderlos entonces mencionar de manera única, uno a uno, y a la vez todos los elementos que hacen parte de ese conjunto. Obviamente, entonces, por ejemplo, en la parte superior, el otro tipo de representación se llama por comprensión. Acá, ¿cómo se lee esto? Se lee el conjunto universal, el igual es como un es, habíamos hablado una vez, entonces, punto universal es, acá entonces hay unas llaves, entonces es el conjunto de todas las X, este slash que usted ve, este slash que estoy aquí señalando, se llama en matemáticas un tales que, es decir, es una explicación. Todos los números, tales que esos números pertenecen a los naturales. Entonces, este símbolo de pertenecen también ahorita me va a mencionar algo que se llama la relación de pertenencia. Entonces, el elemento, cualquier elemento X que pertenece a los naturales, la condición, viene una coma, ¿con cuál condición? Que esos números, entonces se leen en este momento desde la mitad, que los números, entonces usted recuerda este símbolo es menor que, pero se lee 0 menor que X y esos X menores o igual que 12. Si usted observa esta relación de orden menor que, cerca al 0, dice que el 0 es menor que, esto no tiene este palito, esta rayita que está de pronto aquí, que usted la puede observar, significa que el 0 no está incluido. Entonces habíamos hablado, tal vez, y lo mencionamos nuevamente, que hay el conjunto de números, el 0 no es un número natural. El 0 hace parte de los enteros, no es ni positivo ni negativo, solamente entero como tal, pero entonces no se incluye dentro de los naturales. Entonces no tiene ese igual abajo, mientras que este que está aquí menor o igual que 12, me está diciendo que el señor 12 está incluido en ese conjunto. Por lo tanto, cuando leo aquí el universal,
Dice, todos los números, dice mayores que, en ese caso, que 0, sin incluir el 0, pero a su vez menores o iguales que 12. Entonces, aquí están las formas de representar un conjunto. Por comprensión, donde menciono la característica que cumplen los elementos del conjunto. Por extensión, donde menciono uno a uno cada uno de los elementos, en este caso, que hace parte del conjunto. Y el diagrama de Venn, que me permite, a partir de una imagen, representar la información, deducir, y eso que se llama después más adelante, inferir, o sea, una conclusión. ¿Qué más les contamos? Les contamos en forma de repaso, entonces, que hay dos tipos de relaciones que se establecen en los conjuntos. Entonces se llama contenencia y la otra se llama pertenencia. Entonces cuando yo les voy a plantearles un ejemplo característico de nuestra vida cotidiana. Cuando vamos a hacer mercado y si llamamos al gran conjunto de mercado, pues precisamente el referencial mercado, uno lo que hace es cuando ya está todo empacadito, uno lo que son subconjuntos. Entonces, coloco la bolsa y ahí empaco, entonces todo lo que tiene que ver con aseo, tomo otra bolsa y ahí empaco todo lo que tiene que ver, entonces, por ejemplo, con frutas, otra con verduras. Bueno, hago una, entonces, clasificación que me permite entender que cada una de las bolsitas que hace parte de ese gran conjunto que es mercado, pues es otro subconjunto, está incluido entre el gran conjunto. Pero, entonces, lo que yo puedo decir es que, por ejemplo, una bolsa, la bolsa, digamos, que llamamos, no sé, A de aseo, esa bolsa A de aseo, donde un artículo que esté dentro del conjunto de aseo, no lo vas a mezclar un jabón con la fruta, sabes que ese exclusivamente es ese subconjunto. Lo que yo puedo mencionar es que así como digo jabón, jabón pertenece al conjunto del aseo, así como digo manzana pertenece al conjunto F de las frutas, también puedo decir, entonces, por ejemplo, que A de aseo, entonces sería como, que está aquí, A, es un conjunto, entonces será contenido, o sea, la bolsa completa, ya no puedo decir que pertenece. No puedo decir, a veces en el léxico cotidiano, que aquí tiene que la probabilidad con la lógica, no, a veces uno dice, es que el conjunto o la bolsa del aseo, la bolsa del aseo, pertenece al mercado. Y no, porque es que esa bolsa del aseo, nos está echando todos los artículos de aseo, está contenida porque es un subconjunto. Entonces hay dos tipos de relaciones, pertenencia y contenencia. La pertenencia me vincula entonces la relación entre un elemento y un conjunto, mientras que la contenencia es entre subconjunto y conjuntos. Entonces ahí es donde uno empieza como a diferenciar, ok, entonces en este caso, en este tema de conjuntos, identifico que una cosa es el conjunto y otra el elemento que hace parte del conjunto. Entonces, como podemos observar aquí en pantalla, el costado entonces izquierdo, leemos por ejemplo, 2 pertenece al conjunto B. Ok, entonces miramos la imagen, ese es el conjunto B que está aquí con rojo, y entonces buscamos, efectivamente, sí, el 2 hace parte y está dentro del límite definido en este gráfico del conjunto B. Efectivamente, 2 sí pertenece a B. Miramos la otra relación, A y B. Ese A es un conjunto y B es un conjunto. Por lo tanto, la relación entre A respecto a B no puede ser de pertenencia. Lo que puedo decir será que entonces el conjunto A está contenido en el conjunto B y lo observamos y decimos, no está contenido, no está dentro de. Entonces esa negación que está aquí y una C me dice que no está contenido. A no está contenido en B. Repito, no puedo decir A no pertenece a B, porque A es un conjunto y B también es otro conjunto. Y la única forma de establecer relaciones entre conjuntos es con la contenencia. Entonces aquí son dos símbolos, pertenece y contenencia. No pertenece, no contenido, que es una negación, y pues también uno interpretaría. En el siguiente ejemplo, 12 pertenece al conjunto universal. La respuesta sí, está bien, porque 12 es un elemento que hace parte del conjunto. 12 no es un conjunto, lo que no puedo decir, 12 está contenido en U. No lo puedo decir, porque 12 es un elemento, no un conjunto. Y finalmente, por ejemplo, 12 no pertenece a C. Entonces, ese elemento 12 no está dentro como elemento del conjunto C. Entonces, hablando de pertenencia y de contenencia, entonces debo interpretar la relación que están establecidas entre elementos y conjuntos. Entonces, cuando uno ya quiere, obviamente, como ser mucho más claro en ese proceso, va identificando, entonces, qué relación tiene un elemento respecto a otro. Entonces, como vemos en pantalla, pues el contenido general de estos conjuntos es asociado a los conjuntos numéricos. Ahora, entonces, de operaciones con naturales, aunque nosotros lo vamos a pasar pues muy por encimita, no vamos a entrar en detalle de matemática básica,
en la cual se especifican pues operaciones, ubicación en la recta numérica, gráficas o representaciones geométricas también, pero en este momento lo que queremos es identificar que en matemáticas hacemos uso de los conjuntos y de sus subconjuntos, estableciendo que en algún momento alguno de ellos es el referencial. La matemática hasta ahora, y decimos hasta ahora porque pues siempre está en constante avance, descubrimiento, entonces hasta ahora manejamos que el conjunto más grande numérico es el conjunto de los complejos, que aquí lo estamos viendo con un color gris. Un conjunto de números complejos, si usted lo recuerda un poco, lo vamos a mencionar, es un conjunto asociado que no es tan común, pero que surge como una necesidad de haber dado solución a una situación como una raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, cuando uno saca en su calculadora raíz cuadrada de -2, nos dice error. Las calculadoras manejan sí, hasta el conjunto, usted lo ve ahí del rojito, los reales. Pero habían expresiones que para la humanidad se escribían y uno decía, bueno, ya escribí raíz cuadrada de -2 y ya escribí. Entonces, en alguna época, más o menos en 1700, decían, bueno, no, pero eso no existe, eso no se puede entender, como así con una raíz de un número negativo. Entonces, le hablan como los números diabólicos, entonces los hacían para un lado porque no se puede trabajar con ellos, se pueden escribir sí, pero nadie los entiende y ni siquiera sabemos en qué contexto existe. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos más adelante, más o menos casi unos 2 siglos más adelante, se determina que efectivamente si lo escribimos es porque sí existe. Entonces, si yo escribía el raíz de 2, ya podía entender, voy a colocarla una vez como para que lo interpretemos, podíamos entender que si yo lo escribo, pues ya existía. Y surge, obviamente, la creatividad del ser humano para decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si no existe hasta el momento, pues ¿qué hago? Pues me voy a inventar un conjunto, eso hace la humanidad, donde dice, pues me voy a inventar un conjunto donde sí exista. Y ese raíz, estoy colocando aquí, ese raíz de -1, pues digo, pues si no lo podemos ver, pues ¿qué vamos a hacer? Pues digamos que eso será un imaginario. Entonces no lo veo, no está en la realidad, no entiendo qué significa una raíz de un número negativo, pues imaginémonos que sí existe. Y ese imaginémonos que sí existe, pues le dio la anotación de colocarle como i a ese nuevo número. Entonces con este descubrimiento, pues se permitió ahora sí que cualquier número que pudiéramos como humanidad escribir tendría solución. Y se habla de los números imaginarios. Entonces, las raíces de números negativos, raíces cuadradas, sí existen ahora. Solamente que, repito, los calculadores van con hasta los números reales. Entonces, cuando existe esos conjuntos, ese conjunto de los imaginarios, había que plantearse cómo representarlos. Y pues después lo que se hizo fue una combinación de, oiga, esto que no existe, que es un número por ejemplo, imaginario, una raíz, con esto que sí existe. Entonces fusionan ambos conjuntos, los reales, que son los que manejamos con los irracionales y los racionales, y junto a los imaginarios, y la combinación de ellos dio como tal la formación o la conformación del conjunto de los complejos. Entonces, es un número complejo, entonces se entiende como, entonces, casi siempre con el valor de z, hay una parte imaginaria y una parte real. Esa parte, pues, imaginaria está entonces vinculada con la i, como tal, pues porque es imaginario, es decir, que viene siempre de una raíz cuadrada de un número negativo. Y son los complejos. Entonces, bueno, aquí haciendo un recuentico un poquitico matemático, que no nos cae nada mal, obviamente pues para identificar esa relación entre conjuntos. Y ya los que ustedes ven, entonces ya el subconjunto, por ejemplo, es subconjunto de los reales, a su vez tiene otros subconjuntos, los irracionales, los racionales, lo que ustedes hicieron en ese experimento de buscar, por ejemplo, la expresión asociada al número de la divina proporción. Ese de la divina proporción está vinculado con el conjunto de los irracionales. Aquí lo estamos escribiendo como si fuera más pequeñito. No necesariamente es un número pequeñito, no es un conjunto pequeñito, perdón. Lo que estamos diciendo es que muy seguramente, entonces, son más fáciles de identificar, pero no porque sean menos, porque casi no hay esos números, no. Es solamente pues porque, repito, estaba la idealización que son más fáciles de reconocer. Entonces, habríamos hablado, por ejemplo, de pi, que es uno de los más famosos.
habíamos hablado también de la relación de phi de la divina proporción. Entonces, ahí es donde uno empieza a entender que todo tiene un sentido, tiene una existencia, y lo que hace el ser humano es una identificación de esa información, esto que de la divina proporción. Bueno, y las raíces cuadradas también de los números primos son irracionales, está phi, está pi, está el número Euler. Bueno, entonces aquí hay una cosa súper bonita de la matemática, y es que la tenemos en la vida real más de lo que creemos, como lo hemos mencionado en el cuento de la divina proporción. ¿Qué más les contamos así como algo general de los conjuntos numéricos para entrar en materia de las operaciones? Mm, que, por ejemplo, uno manejaba en primaria el contexto de decir, bueno, en primaria algunos grados de secundaria, es decir, de los fraccionarios de la forma A sobre B. Entonces uno podría representar, por ejemplo, el un tercio, bueno, una combinación de números naturales, por ejemplo, donde hasta el numerador podría ser mayor que el denominador. Listo, recuerden que el denominador es el número de partes en las cuales se divide, en ese caso, la unidad. Pero esas fracciones, que si yo tengo entonces una torta, entonces tengo un tercio, esa torta en la vida real la puedo partir en tres partes iguales y tomo una, ok, eso es un tercio. O el tres cuartos o cuatro tercios. Bueno. Pero viene ahora también la pregunta, ¿y qué pasa si ya no son números naturales positivos, sino son negativos? Como un menos tres cuartos, como entonces un menos uno sobre tres. Bueno, entonces un número negativo ya no es, no es una fracción, ya no la puedo fraccionar. No la puedo representar con panelitas ni con pixitos, nada de eso, porque ese menos hace que ya no entienda cómo hago para asociar un signo menos a una fracción. Entonces ahora, ya en general, cuando tengo un número que es, en este caso, asociado con el signo, tiene un sentido, un signo, simplemente se dice que es un racional. Entonces, los racionales es la comparación de un entero con otro. Cuando son positivos ambos, cuando entonces el racional es positivo, se habla de fracción. Cuando en ese caso el racional no es positivo, se dice que es un racional normal. Y ya para terminar, en este recuento tenemos otros subconjuntos, mientras el conjunto, el subconjunto, bueno, tenemos, por ejemplo, naturales, que uno pensaría que es el más sencillo, que yo lo puedo identificar, es el con el que más nos asociamos nosotros porque está vinculado con un conteo en la naturaleza. Ese conteo en la naturaleza tiene una precisión muy bonita porque pues el ser humano siempre se ha planteado que lo que observa lo pueda interpretar. Y eso es tal vez lo que nos está fallando pues poco a poco. Por eso queremos así molestarlos, hacer un experimento, mire, observe, detalle, admire un poco, sea curioso, despierte ese asombro que teníamos cuando éramos niños. Entonces los naturales, aunque no los creamos, que visualmente se ve más pequeño, pero recuerden que esos tienen infinitos elementos. Lo que estamos asociando aquí es que es un subconjunto de los enteros, a su vez el conjunto está contenido en lo racional son los reales, los reales son los complejos. Queremos que usted observe y repasar un poquitico eso. Pero dentro de eso que llamamos, por ejemplo, algo diferente, encontramos el número, por ejemplo, del Google. Y ese Google, no sé si lo habían escuchado, ese Google, ¿lo habían escuchado ese nombre? Sí, ¿a qué le suena Google? Ese lo vemos muy seguido, todos los días. El No le buscador. sube. El buscador, muy bien, Sanidad. Bueno, el buscador. Entonces, cuando vemos en el buscador, que están ingresando, pues nuestro buscador Google toma su nombre de Google. Y este Google, que imagínense, solo imagínenselo porque es difícil de escribir, es un uno seguido de 100 ceros. Y si a duras penas podemos entonces llegar a trillones, cuatrillones, cuando hacemos una combinación en clases en este caso, en clases de 3. Un uno seguido de 100 ceros es muy difícil de leer. No imposible, sino que es difícil, porque le estoy otorgando el término millón, después billón, trillón, cuatrillón, quintillón, y voy sumando, me voy agregando ceros. Este número fue creado por un niño de 8 años. ¿Quién le plantea? Obviamente al tío la típica pregunta de ¿cuál es el número más grande que exista? Y escríbame, que es la típica pregunta que siempre nos da curiosidad. Cuando le dicen, no, escríbalo. Dice, no, pues, y empieza a escribir números, pero pues no piensa como, ¿qué? Sí, ya, ahora léalo. Entonces, la característica del conjunto de los números es que obviamente entiendo que tiende hacia infinito, que puedo seguir con ellos
aunque a veces tengo un limitante de no saber cómo nominarlos, pero sí los puedo escribir. Entonces el Google, esta tarea se la pone un niño a su tío y le dice que escriba el número más grande. Y el tío, siendo ingeniero de sistemas, le dice, no, no te lo voy a escribir, vamos a crearlo. Entonces hace una programación, entonces le dice, listo, ¿con cuántos ceros? Dice, con muchos ceros, con el que me 100 ceros después, y es una máquina la que obviamente lo imprime, y después le dice, pues el tío al niño, bueno, entonces, mira este número tan grande, leerlo es como difícil, ¿qué nombre le ponemos? Tal cual, porque eso así pasa en la parte científica, que siempre que alguien tenga una creación, tiene que patentarla y tiene que colocarle un nombre. Y a este chiquito le sonó como el cuento, si ustedes ven, tantos ceros, es como cantando un gol. De Google, y pues es ir al gol, entonces en inglés es Google, Gu es con O, entonces Google, Google, y de ahí entonces solamente surge esta creación que amplió después la teoría de los números para hablar de el siguiente de un Google. Entonces uno habría, un Google 1, Google 2, ¿quién está antes del Google? Entonces eso le da una capacidad de razonamiento al ser humano. Oiga, nunca se nos ocurrió eso que tal vez se le ocurrió a un niño. Entonces de crear un número con ayuda, obviamente, pero es la pregunta para establecer qué más puedo yo encontrar dentro de eso que a veces bloqueo, que puede ser lo más sencillo dentro de esa construcción, pero se llama compleja. La palabra complejo, más que difícil, que no tiene ese contexto en la parte científica, ni menos en matemáticas, complejidad no es de complicación, complejidad es de conexión. ¿Por qué los seres humanos somos complejos? No porque somos complicados, bueno, también, pero es porque estamos conectados con muchas dimensiones de realización. Entonces, la parte energética, la parte social, emocional, física, de todas las partes. Entonces, uno dice, ok, es por lo multidimensional, lo complejo. Entonces, pues a partir de eso es que empieza, obviamente, a fortalecerse esta parte de la matemática. Bueno, eso era como un recuentico ahí como la introducción. Entonces, hablando de esto, de los conjuntos numéricos y de la posibilidad de reconocer elementos que tengan en común, características propias, operaciones entre ellos, pues existe la posibilidad, cuando tengo una característica, de operarlos. Entonces, en este momento, vemos en pantalla, en este caso, que hay unas operaciones básicas. Entonces, unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Cada una de ellas, voy a colocarlas aquí un poquitico, tiene obviamente una percepción, una corrección diferente. Como esto es pues un recuento, lo que sí queremos es, y esa parte más en probabilidad, es que interpretemos la información. Y esa interpretación de información implica que veamos gráficos, que miremos qué puedo deducir, que miremos qué información puedo entonces obviamente como relacionar. Entonces la unión. Y tenemos tres tipos de gráficos. Entonces en el diagrama de Venn, donde la forma de colorear me dice que la unión entre dos conjuntos es reconocer entonces los elementos que están en un conjunto, en este caso, o que también están en el otro. Entonces esa unión me implica asociar, agrupar en un solo conjunto los elementos del conjunto A, por ejemplo, con los de B. Entonces, si yo digo, bueno, si levantan la mano, ¿a quiénes les gusta, no sé, el fútbol? Levantan la mano. ¿Quiénes les gusta, por ejemplo, entonces jugar también baloncesto? Y puede ser que alguien, entonces, alce la mano que le gusta el fútbol y el baloncesto. Y cuando yo los llamo, les digo, vengan para acá, los que levantaron la mano que les gustan el fútbol, el conjunto A y el conjunto B, el baloncesto, puede ser que alguien diga que están ambos conjuntos. Y entonces simplemente en eso puedo reconocer que la unión es la posibilidad de entender que un elemento puede estar en un conjunto o en el otro, o puede estar en ambos, que es la unión. Esta parte de abajo me indica pues prácticamente lo mismo. Si tengo un subconjunto dentro de otro, la unión es colorear o sombrear el más grande, porque el más grande ya está incluyendo pues, los elementos de ambos. Y cuando no tienen nada en común los conjuntos, la unión se representa simplemente con sombrearlas sin que haya contacto entre los conjuntos. ¿Ok? Esa es una forma también de decir, cuando yo coloreo todo ese conjunto A y este B, digo, pues es la unión, solo que pues no tienen nada en común, están totalmente entonces apartados. Esta es la forma entonces de identificar en ocasiones entonces la operación de la unión. Ahora bien, esta que viene, que es la intersección, tiene un símbolo, diríamos que inverso en dirección con la unión. Entonces, en este caso, por ejemplo, decimos que la intersección es aquella operación que me reconoce elementos en común, intersección, elementos en común.
Entonces, en este primer gráfico, identificamos que esas regiones en común está obviamente en el centro, región compartida entre, en este caso, el conjunto A y el conjunto B. Entonces, es esta, región intersección, región comprendida entre. Ahora bien, en el segundo gráfico, entonces esta parte reconoce el que si hay algo en común entre un conjunto A, que es mayor, que contiene el conjunto B, la intersección obviamente será lo que tenga en común en el conjunto pequeño, porque estos elementos del conjunto B también los tiene el conjunto A, obviamente que es un conjunto que lo contiene, que es mayor. Entonces, estas regiones me representan la intersección, región compartida, que se comparte entre conjuntos. Y cuando no hay nada en común, no existe nada en común entre dos conjuntos, se dice que los conjuntos son disyuntos. Entonces, la disyunción entonces, nos invita a reconocer que cuando no hay nada en común, esa intersección es vacía. El concepto de disyunto está asociado a la palabra, entonces también vacía. Y eso de estar vacío, en este momento, cuando hablamos entonces de reconocimiento de elementos, me dice, pues si no hay nada en común, pues es que la intersección, no que los elementos sean vacíos, no, que la intersección, porque pues no tienen nada en común. El símbolo de la disyunción, cuando no tiene nada en común, que también lo vamos a representar, es como si fuese una O, entonces tiene un slash así atravesadito. Esto significa vacío, no hay nada en común entre A y B. La otra, entonces en ese caso que vamos a hablar, la otra operación, que estamos mencionando de manera general y te vamos a especificar. Esta, así como tenemos tal vez entonces operaciones normales entre conjuntos, pues aquí existe también la diferencia. Entonces una diferencia, y tal cual como nosotros la entendemos en operaciones básicas, una diferencia entendida como esa relación donde si yo digo, por ejemplo, tengo 5 manzanas y de las 5 manzanas, entonces digo, me voy a comer 2, la resta me dice, ¿cuántas me quedan? En el conjunto es igual. Cuando hago la resta digo, ¿qué me quedó? Y ese ¿qué me quedó? Entonces, ¿qué me quedó en el conjunto al cual obviamente le hicimos la resta? Entonces, por ejemplo, en esta columna que está aquí, tenemos A menos B. Entonces, ustedes observan, en ese momento, pues, está como sombreado o identificada la región de ¿qué me queda en A? Así como hacemos la resta normal de números. ¿Qué me queda en A cuando quito lo que tenga en común con B? Entonces, o sea, que la región con B debo quitarla. Pues, ¿qué me quedo cuando quito lo que tenga en común? Entonces, si tengo las 5 manzanas, decíamos que no me comía 3. Quito lo que tengo en común. Entonces, 5 manzanas y me como 3 manzanas. Entonces, me quedaron 2 de las 5 originales. Entonces, esa es la diferencia que estamos nosotros analizando, una diferencia tal cual como la entendíamos con operaciones, con números, pero ahora operacionalmente entre conjuntos. Y lo mismo está en el segundo gráfico. Entonces, tengo un conjunto, el conjunto A, tengo un subconjunto, B contenido dentro de A, y entonces ¿qué me queda en A cuando quito lo que tenga en común con B? Es como si recortáramos. Digo, entonces recorto, quito lo que tenga en común con B, B lo quito y me queda, obviamente, en ese caso, esa región de A. Y finalmente, pues cuando son disyuntos, no hay nada en común, entonces a A le quito lo que tenga en común con B, pero puedo que no hay nada en común, entonces A me quedó completo. Entonces A me queda completo porque no le quité absolutamente nada, no tiene nada en común con B. Entonces la diferencia también se habla entonces entre conjuntos y me permite entonces identificar relaciones de qué me queda cuando quito lo que tenga en común con otro conjunto. Bueno, diría yo finalmente, dentro de las operaciones, pero ahorita vamos a hablar un poquitico de otra que se llama el complemento. Y pues existe la posibilidad de no solamente hablar de A menos B, o sea, ¿qué me queda en A cuando quito lo que tenga en común con B? Sino también de entender la otra relación, ¿qué me queda en B cuando quito en común con A? Entonces me devuelvo. Así como puedo hacer A menos B, entonces también podría ser B menos A. Y ese B menos A me implica entonces identificar este tipo de región donde me dice, ¿qué me quedaría cuando quito lo que tenga en común con el conjunto A? Entonces, cuando ya se unen ambas respuestas, A menos B y B menos A, pues esa unión es la que se llama diferencia simétrica. Esa diferencia simétrica, entonces ya no es una diferencia simétrica, diferencia normal, sino la simetría es porque así como tengo A menos B,
también voy a tener B menos A. Entonces, la simetría es una relación bidireccional. Entonces, entre, en este caso, dos conjuntos. Y, ¿cómo podemos, obviamente, pues interpretar eso? Ya lo vamos a ver entonces en la definición. Si lo observamos es como tener todo el conjunto unido y le quito lo que tengo en común. Pues algo así también es como la diferencia simétrica. Entonces dice, ok, entonces es como si uniera todo, pero le quito lo que tenga en común, y por eso se ve en el segundo gráfico. Entonces, esa es como la idea general de las operaciones, y ahorita vamos a mencionar entonces la parte compleja. Vamos a practicar entonces un poquitico eso, ya que lo mencionamos de manera pues general en esa forma de miro el gráfico e interpreto, que eso es lo que vamos a hacer en estadística. Miro el gráfico, leo la situación, la interpreto un poquitico más, si tengo que hacer un gráfico lo hago, y ahí sí empiezo a hacer las operaciones. Entonces, bueno, en esta de la unión, como decíamos, entonces el elemento, y lo leemos, así se lee, A unión B es, entonces el conjunto, por eso es la parte del corchete, de la llave, perdón, tal es que los números X pertenece a o X pertenece a B, o puede pertenecer a ambos, es un conectivo lógico. Entonces, según el ejemplo que tenemos aquí, dice que sea U este conjunto universal, entonces el conjunto universal, están aquí reconocidos los números que están desde 0, por lo que lo identificamos ahí, desde 0 hasta 9, ¿ok? Y nos dicen que A, dice que según eso, pues A está definido como los elementos, entonces aquí vamos a identificarlo, entre los elementos 0, 1, 2, 3, 4, mientras que en este caso, por ejemplo, entonces el conjunto B es 2, 4, 5, 6 y 7, entonces ya identifiqué quiénes están por fuera de esos dos conjuntos. Oye, o sea, el 8 y el 9 no hacen parte ni de A ni de B. Ok, entonces eso ya es una interpretación de gráficos. Ahora bien, la idea sería, entonces vamos a identificarlo, ¿listo? Entonces ya identifico. ¿Quién sería entonces la unión de ambos conjuntos? Entonces uno dice, bueno, muestre a ver, voy a empezar, entonces a identificar en ese caso, y digo que en esa interpretación, entonces, aquí, sí nos deja copiar, sí nos deja copiar, un poquitico más chiquito. Entonces harían los números, por ejemplo, como es unión, entonces tomo primero, digamos, los de A en orden, 0, 1, 2, 3, el 4, ¿listo? Ahora vendrían los de B, que son el 2 y el 4, pero no los escribo dos veces, ya está escrito. Ya está el 2, ya está el 4, escritos dentro del conjunto A. Entonces colocaría el 5, el 6 y el 7. Y entonces aquí ya puedo, de alguna forma, pues identificar que eso que es la unión es tomar en cuenta los elementos de un conjunto y los tengo en cuenta en unión con el otro conjunto, sin repetirlos. El 8 y el 9 no hacen parte de la unión. Bueno, eso es como la partecita que nos ayuda a identificar. Entonces, la unión, tomo y regrupo en uno solo. Entonces, los elementos, en ese caso, pues los conjuntos que están como interviniendo en esta relación. Viene ahora la intersección. Entonces, intersección, habíamos la característica de la palabra aquí en clave. La operación clave es definen elementos en común. ¿Qué tienen en común? Solo si tienen elementos en común. Quiere decir que estén en uno y también en el otro. Y esa y, que en el colectivo conectivo lógico, ese es el símbolo, y que estén acá y también acá. Entonces, en el mismo ejemplo, podríamos identificar, entonces, por ejemplo, aquí, permítanme un momentico, que en este caso, voy a tomar la simbología, aquí, listo, vamos a ver, si no, pues la copiamos. Entonces, la simbología, entonces lo que nos dice, no es, de pronto lo aclaramos de una vez, no es una N, al revés, así como hablamos que no es una U de unión, sino es un símbolo, obviamente, que entonces una curva abierta, un poco más, se coloca siempre más grande, que las letras para interpretarlas. Entonces, así como la intersección no es, y entonces lo aclaramos de una vez, no es una N, ¿listo? Entonces, para que uno, como que ya vamos interpretando, que a veces parece ser que por lo de intersección pongo la N, como lo de unión es una U, pero no es cierto, es solamente un símbolo que se asocia obviamente a la operación, pero que son símbolos propios, específicos, que tienen un tamaño y una simbología especial. Entonces, en este caso, la intersección. Entonces, cuando hablamos de intersección, decimos que tienen en común y observamos que los elementos en común, en este caso, pues están en la región comprendida entre ellos, entre A y B, ¿listo?
que serían pues el 2 y el 4. Listo. Eso es lo que tenemos nosotros que simplemente identificar. Que cuando yo observo, entonces que haya comportamientos de intersección, entonces lo que hago es simplemente relacionarlos, el 2 y el 4. ¿Qué tenemos que hacer aparte de eso? Permite aquí, vamos a ver si lo coloca. Listo, eso. Entonces, simplemente identificar los elementos, ya, el 2 y el 4. Esa es la intersección. Entonces, si fuesen disyuntos, es decir, que no habría nada en común, colocaría simplemente el hecho de vacío, sin las llaves, solamente el símbolo y identifico que es un vacío. Bueno, voy a tratar para dejar de últimas aquí nuestra amiga el complemento. La diferencia que hablamos ahorita. Entonces, tenemos el mismo ejemplo, ¿listo? Para poderlo identificar. Entonces, ahorita me dice si tienen preguntas sobre las definiciones. De pronto, una intersección, que es el tema que más se aborda durante toda la etapa escolar, y dice, no, esa nunca se me va a olvidar. Pero viene ya la parte de la diferencia. Esa diferencia decíamos que era la resta, o sea, miro qué me queda cuando quito lo que tenga en común. Entonces, en la expresión, cuando tengo A menos B, que es lo que está aquí escrito primero, en A menos B es elementos que pertenecen a A y que no pertenecen, obviamente, de eso al conjunto, entonces, referenciado. Entonces, lo que tenga en común, que en este caso es el 2 y el 4, con el conjunto B, pues no lo tengo en cuenta. ¿Y qué observo? Miro qué me quedó. Dice, lo que me quedó es esta región. Entonces, al hacer la resta del conjunto A, ¿qué me queda cuando quito lo que tenga en común? Entonces, deduzco que es este tipo de información, en el cual digo, pues, será entonces el señor. Aquí lo copia. Y si no, pues lo escribimos. Entonces, está acá. Coloquémoslo aquí un momentito, porque no lo quiere escribir. ¿Listo? Entonces está el señor, sería el 0, que me quedó en esta región que está con amarillo, que me quedan 0, el 1 y el 3. Bueno, ya lo hacemos visibles. Entonces, ¿qué me queda en A cuando quito lo que tenga en común con B? ¿Qué tengo en común con B? ¿Qué tienen en común con B? En este caso, A y A menos B tienen en común el 2 y el 4. Cuando quito el 2 y el 4, ahí interpreto que entonces me quedan como tal, yo aquí lo corto un poquitico, me quedan entonces el 0, el 1 y el 3. Listo. Bueno, hasta ahí ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en esta interpretación de diferencia de conjuntos? Listo, Cami. Listo, Nacho. Perfecto. Y los que no, listo, muy bien, ese nivel. Entonces nos toca hacer este recuento de conjuntos porque vamos a abordarlo con probabilidad. ¿Listo? Entonces en la sesión de mañana. Entonces ahora hablamos de B menos A. Entonces así como decíamos A menos B, elementos que me quedan A cuando quito lo que tengan en común con B, ahora vamos en el bidireccional. ¿Qué me queda en B cuando quito lo que tenga en común con A? Entonces en este caso hacemos la misma relación. Ahora necesito es interpretar tal cual como lo escribo. B menos A. ¿Qué me queda en B? Cuando quito lo que tenga en común con A. Y entonces, esta región está representada por esta parte. Es que quito lo que tenga en común con A, es el 2 y el 4. Y lo que me queda en común en ese momento sería entonces la interpretación de la información. ¿Listo? Ahí. Hasta aquí se vuelve loco esto. La interpretación de la información, que eso se vuelve loquito un poquito. Nos queda aquí, sería el 5, que nos queda el 5, el 6 y el 7. Listo. Si lo podemos entonces nosotros deducir, el diagrama de Venn es la herramienta fundamental. Entonces, por eso casi todos los grupos de matemáticas decimos, es muy difícil dar una respuesta rápida cuando yo no interpreto o no represento la información. Entonces uno en la etapa escolar, sobre todo cuando son chiquiticos, le dice, hazme el dibujo que represente esa situación. Porque todo lo que decíamos al comienzo es imagen. Entonces para nosotros es mucho más fácil leer la imagen y así interpreto qué podemos hacer. Entonces listo, el diagrama de Venn es la clave de este tipo de ejercicio. Decíamos ahorita entonces, cuando tengo una diferencia entre conjuntos, pues voy a unir las respuestas. Unirlas es A menos B, B menos A, me da las 1. Y eso se llama la diferencia simétrica. El símbolo es un triangulito. Ese triangulito ya me dice, ok, entonces quiere decir que ese triangulito voy a tener en cuenta ambas diferencias. Entonces, ¿cómo se interpretaba de pronto en la definición? Entonces digo, oiga, pues voy a unir ambas.
como usted lo puede observar acá. La diferencia simétrica es 1, entonces A menos B, y lo 1 con B menos A. Entonces, sí, listo, esa es la diferencia simétrica. Entonces, la relación A menos B y ahora B menos A. Pero también se puede interpretar como si yo uniera, desde cuenta que es tomar el conjunto A, lo 1, entonces en este caso, por ejemplo, lo 1 con el conjunto B, todo, listo, con el conjunto B. Entonces, cuando yo hago esta unión de A unión B, pero a esa unión le quito lo que tenga en común, sería esta región. Bueno, es que lo bueno es que aquí me lo quita todo. Le quito la región que está en común. Y dice, ok. Entonces, es como si interpretara que hubiéramos hecho el A menos B, que sería esta región, y la 1 con esta que es B menos A. Entonces, esta es obviamente como la identificación de lo que estamos interpretando con esta operación. Entonces, A menos B y B menos A. Bueno, entonces uno es como si hubiéramos hecho la unión y le quito la intersección. Cualquiera de las dos definiciones es válida, cualquiera. Ya cada uno decide cuál le parece más sencilla para identificar si A menos B unido B menos A, o si hacemos la unión y le quito la intersección. ¿Listo? Entonces cada uno interpreta. En este caso, nos daría entonces, por ejemplo, ¿qué nos daría? Dice que es A menos B, obviamente, unido B menos A. Entonces lo interpreto, miro entonces si la unión es todo lo que está ahí, pero le quito lo que tenga en común. Entonces es esta región que me queda, será 0, 1, 3, aquí está, invisible, no sé. Está el 0, está el 1, está el 3, estaría la unión del otro que sería 5, el 6 y el 7. Bueno, esa es la diferencia simétrica. Entonces tomo estos elementos que me quedan de una diferencia y los uno con los de la otra diferencia. Bueno, ¿cómo vieron esa diferencia simétrica? Esa es la más complicada de las operaciones entre conjuntos, porque implica interpretar que significa diferencia y que analizo los elementos de un conjunto con otro, cuando los relaciono, hay algo en común que coincida, que en la intersección, pero me quedo con lo que me quede, valga la redundancia, entonces en esa relación de la unión menos la intersección. No sé si hay preguntas, porque esta es como la más complicadita. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Listo. Bueno, hasta ahí irían las operaciones. Entonces, unión, intersección, diferencia simétrica. Pero, hay un pero. El pero es que hay otra relación, pero como uno habla de operaciones entre conjuntos, pues necesita varios conjuntos. El problema aquí, en este momento, es que existe, bueno, el problema no, eso es una relación, es que en algunos textos matemáticos se considera el complemento como una operación. Sin embargo, cuando hablamos de operación, repito, es porque recae en una relación con otro conjunto. Pero ¿por qué se utiliza dentro de esta parte temática el complemento? Pues porque siempre tenemos que hablar de una relación respecto a. Y entonces el complemento en un conjunto es aquello que me hace falta o que le hace falta a un conjunto para completar el universal. Entonces aquí la forma obviamente es de completitud o la completud. La completitud o completud es de cómo completo obviamente el conjunto universal. Y este es como el referente más importante de esta operación. Entonces, completar el universal. ¿Qué me hace falta para completar el conjunto universal? Y es el universal. Y entonces uno dice, bueno, entonces en este caso, por ejemplo, también hay una simbología especial. Vamos a colocarla por este lado. Esa simbología especial me habla que puedo colocar con una comilla, esa comilla se lee a complemento, o en ocasiones, entonces según el texto matemático que se utilice, se coloca, por ejemplo, una C, pero esa C que está, es una C chiquitica, se coloca allá como un superíndice. Y entonces uno dice, o sea que en ese caso, coloquémoslo así, muy seguramente según el texto matemático lo podemos interpretar, entonces como que aquí coloco el conjunto, en ese conjunto, la C la coloco aquí, y entonces menciono de alguna manera que es el complemento, y así lo entiendo, entonces como el complemento, ¿qué me hace falta para completar? Entonces, ¿pero quién voy a observar? Entonces, sea las dos notaciones, sea el A comilla o el A complemento. Entonces,
si observamos entonces el gráfico, en este caso, por ejemplo, el conjunto A, entonces tiene los elementos 1, 3, 0, 2 y 4, o 0, 1, 2, 3 y 4. Es el conjunto A. Para hablar del complemento hay que mirar fuera de A, es decir, todo lo que esté fuera de A que me complete el universal. Entonces miramos ahí y según esto, entonces podríamos identificar que quienes están fuera de A, que me completan el universal, en este caso serían, entonces por ejemplo está el 5 porque está fuera de A, el 6 está fuera de A, el 7 está fuera de A, pero a su vez también están fuera de A, que completa el universal, el 8 y el 9. Entonces, el conjunto, en este caso, el universal es el referencial. Entonces me dice, ok. Entonces uno dice, bueno, pues resulta que ese complemento es lo que me hace falta para completar el universal. Bien, esa sería como la relación de qué significa el complemento. Repetimos, muy seguramente puede ser esta simbología del A comillas o el A complemento. Digamos, en este caso, para poder seguir ejercitando, digamos, el complemento de B. ¿Quién sería el complemento en este caso, por ejemplo, de B? Entonces ya, me traslado, analizo B. Entonces miro B. ¿Quién está fuera de B que me completa el universal? Entonces me dice, ok. Entonces ahí estaríamos hablando de lo que está fuera de B. Y fuera de B estaría aquí. Estarían entonces elementos fuera de B. Entonces el 0, el 1, el 3, el 8 y el 9. Y entonces uno dice, ok. Tendríamos entonces la oportunidad de reconocer que muy seguramente observo o analizo cuando puedo hallar el complemento de un conjunto. Regla fundamental. Un elemento está en un conjunto o en su complemento. No puede ser que un elemento esté en un conjunto y a su vez en el complemento. O está aquí o está en su complemento. No puede estar en ambos. Es como una condición. Entonces, esa regla se aplica mucho en la vida cotidiana. Entonces, el complemento siempre está fuera de mí. Mi complemento es todo lo que está fuera de mí, que hace parte, obviamente, del universal. ¿Ok? Es como la relación. Entonces, hablando de este tipo de operaciones, entonces viene la parte pues, que nos compete un poquitico ya en nuestro contexto y es la relación, la identificación de enunciados y cómo obviamente pues voy a interpretar este tipo de información. Entonces, miramos acá. Entonces, aquí tengo eso como por acá. Bueno, entonces, la idea, pues, obviamente, sí es miramos el tipo de ejercicio y miramos la forma en la que lo podemos, según el enunciado, qué nos puede decir. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nos dicen, bueno, ¿quién es A unión B? Como para practicar un poco. Entonces, diríamos, dale, señora, cuéntanos. Profe, discúlpeme una pregunta, no sé si de pronto lleguen a surgir en los ejercicios de los parciales. Por ejemplo, ¿cómo sería la diferencia simétrica entre tres conjuntos? Entonces, toda parte que siempre sea matemáticas, que implique la relación de varios elementos, en ella siempre va a ser binaria. Tú haces primero una operación, digamos, a diferencia simétrica, voy a entrar un poquitico aquí, digamos, con el gráfico, y ahorita hablamos de eso, no se preocupen. Con ese gráfico, te dicen A diferencia simétrica de B, diferencia simétrica de C. Entonces, así como tú lo ves, se habla entonces de la asociatividad, que son unas propiedades súper interesantes de las operaciones numéricas y de conjuntos. Asocias primero dos, resuelves eso y después ese resultado lo vinculas con el otro. En matemáticas siempre todo es binario. Tú puedes plantear una operación súper larga, y una calculadora, y a la calculadora, lo que nos diferencia igual que nosotros es que es la rapidez. Entonces tú colocas 5 más 8 más 7, 5 más 8, 13 más 7, 20. La calculadora te hace siempre ese resultado más este, más. Siempre es binario. La matemática es binaria, de a dos. Entonces tú asocias, resuelves eso y después ese resultado lo vinculas con el otro. Muy buena pregunta. Ya tiene tipo de pregunta como para parcial. Pero no, muy buena pregunta. Profe, es que siempre, siempre surgen así. Sí, La explicación es súper sencilla y fácil. va uno y mira los conjuntos de Uy, los sí, pero parciales y rebuscado. rebuscadísimo, sí. Gracias, profe, sí entendí. Solo para asustarlos, no, tiene razón. Pero a veces, no sé si tú nos contaste que eso son más matemáticas, ¿cierto, señor? ¿Me has contado que sí? Sí, profe, sí, Sí. señora. Y entonces tú te das cuenta que
es que el referente de pronto en matemática es que uno de profe explica el sencillo, porque pensamos que damos la estructura como los principios para que uno pueda generalizar. Y tal vez así sea caracterizado la matemática. Pero mira que lo contrario también lo hemos visto. Yo planteo un ejercicio difícil y entonces cuando el estudiante uno le baja el nivel, obviamente en ese caso, de dificultad, se llama así, y él ya no lo puede hacer. Entonces, pero ¿cómo así? O sea, si pudiste hacer el difícil, ¿qué pasa con el chiquis? Entonces, a veces en la matemática, dentro de lo que tú me preguntaste la vez pasada, si no estoy mal, en lo inferencial, entonces es más fácil la inferencia a partir de algo simple para llegar obviamente a un nivel en este caso, nivel de dificultad un poco mayor. Es mucho más sencillo. Entonces, por eso es que los profes somos así, porquerías, diríamos. Lo sencillo es que ponemos lo difícil. Pero siempre, siempre la asociativa es la que nos resuelve las situaciones que son complicadas. Bueno, repito, complicadas en el sentido de que no es que sean imposibles, sino que requiere obviamente un proceso de razonamiento, que es lo que tiene la sesión de hoy. Va más hacia el tema de lógica, conjunto de razonamiento, para que ya nos entremos en el cuento de la probabilidad, porque la probabilidad es eso, es pensar un poco más acerca de esas posibilidades que nos van a dar. Bueno, entonces, si quisiéramos, en este caso, obviamente ya modo parcial, ya la pregunta sería, profe, ¿y nos va a poner es así? No, pues nos va a poner es una cosa como así. Entonces uno empieza pues a combinarla, le pone por aquí, por ejemplo, un menos, y después entonces ahí establece, dice, ¿y cómo resuelvo todo eso? Digamos aquí, voy a colocar el de ahorita, algo así, que es muy buena pregunta, tal cual, por eso uno diría, listo, resuélvame eso. Y ahí como y ahí tenemos entonces para identificar que tenemos tres tipos de vínculos. Entonces, A unión B, y el que nos dé ahí, entonces la diferencia con el complemento de B. Y uno tiene que empezar y dice, ¿y por dónde empiezo? Entonces, tal cual con la pregunta que tú acabas de hacer. Entonces, igual, dice, bueno, entonces me va a tocar ir haciendo las operaciones y ya después lo que hago es el vínculo de en ese caso, de la operación en general. Entonces uno trabajaría por aparte para hacer la interpretación y después hago ese vínculo operacional. Entonces, por ejemplo, A unión B. Entonces tendría que, de alguna manera, no, la única, me tocaría como hacer por aparte, digo, cuando yo tenga todo eso listo, lo vinculo. Entonces voy a colocarlo como por aquí abajito y de a poquitos. Primero hago esto binario. Ok, entonces A unión B. ¿Quién es A unión B? Entonces miramos el gráfico y de acuerdo a ello pues vamos a obtener el resultado. Listo. Ahí, me fue. Listo. Entonces, A unión B, muestra B. ¿Qué nos daría? Observamos, la unión es súper sencilla, dice, no, pues solamente coloco los elementos, está el 1, el 4, el 5, está el 12, si primero vinculo los elementos del conjunto A, 1, 4, 5 y 12, y puedo vincular después el elemento que me hace falta, porque en ese caso B ya tiene el 4 que está escrito en la unión, ya tiene el 12 que está en la unión, entonces me haría falta el 8. Así yo los puedo escribir. Solo que la matemática pues siempre tiene como un principio y es que ojalá en lo posible establezca orden numérico, porque en ese caso por ejemplo, puede ser ascendente, u orden alfabético. Pero no es que sea obligatorio, es que es un principio para poder establecer orden. Entonces uno dice, pero ¿por qué lo puso ahí? A veces en el concepto es mucho más fácil colocarlo así. No, primero coloqué lo de A, después lo de B. ¿Y usted por qué no puso el 8, profe, después de 5? No, también se puede, porque lo lógico es una respuesta así, en orden. Pero a veces es mucho más sencillo trabajar sobre lo conceptual, porque aquí no va a afectar que yo tenga el 8. Por ejemplo, tengo aquí a mi grupo, que están todos juiciosos, entonces, que si está Camilo, David, Diego, Fabián, entonces yo los tengo a todos. Estamos aquí los dos estudiantes. Y digo, ¿y si pongo primero en la lista a Lina y a primero a Julio, será que me afecta entonces como tal el conjunto de la idea? No, pues hace parte del conjunto. Sino que recuerden, eso es por notación. Ahora bien, entonces como ya tenemos esta partecita de A unión B, a esa operación que ya está resuelta, la voy a interpretar obviamente con el complemento de B. Y ese complemento de B, entonces aquí, yo lo cogí como por acá, ese complemento de B, entonces yo lo voy a vincular, ¿listo? Lo voy a hacer, entonces aquí por aparte, y esa es la pregunta que ahorita nos hacen siempre. Lo tomo binario y después es mucho más sencillo siempre vincular la respuesta. ¿Quién es el complemento de B? El complemento de B es lo que está fuera de B, que completa todo el universal. Y por ahí colocamos, hace parte como del ejercicio,
otro tipo como de números un poquitico que están como por aquí, listo, a veces no son tan perceptibles, a veces también uno como que reconoce ese, por ejemplo, esto hay que denotarlo muy bien porque a veces uno dentro del afán de la interpretación de la imagen dice, coge A y A, B como si fueran elementos. Y recuerden que en este caso como conjuntos, no lo mencioné, pero ahora sí lo aclaro, siempre los conjuntos van con letras mayúsculas. Entonces, si tú ves una A minúscula o ves una B minúscula, eso es un elemento. A menos que no se equivocado. ¿Listo? Pero siempre mayúsculas, mayúsculas. Entonces, en este caso, por ejemplo, el complemento de B sería lo que está fuera de B. Y fuera de B tendríamos al 1, está el 5, que está por allá. Ah, espera, que esa cosa me quedó por fuera. Listo, el 1, el 5. Está el 6, que está por allá, por fuera, bien arriba. Y el 9, que está por allá abajo. Listo. Entonces, el complemento de B es lo que me hace falta para completar el universal, todo el universal. No solamente A, no, todo el universal, que en este caso, pues, está representado por esa región en blanco. Y bueno, entonces, cuando tengo una operación como la que está, de A unión B menos el complemento de B, cuando ya identifico las partes, ahora voy a aplicar la definición, pero entonces aquí lo que está diciendo es que obviamente relaciono que toda la unión le quito el complemento de B. Ahora viene por definición. La resta o la diferencia entre conjuntos se establece como que, ¿qué me queda? Así lo voy a leer. ¿Qué me queda en la unión cuando quito lo que tenga en común con el complemento? Ok, entonces yo lo defino como con palabras. Recuerden que, como hoy las sesiones de lógica, razonamiento, aunque no lo crean, la matemática nos hace pensar a partir de lo que yo escucho que estoy diciendo. Y a veces uno dice al estudiante, digamos en la parte presencial, dime, léeme esa operación, léemela. Y resulta que el estudiante dice, escúchate lo que te estás diciendo. Entonces, yo escucho lo que estoy diciendo para razonar. Entonces, necesito leerlo. Aunque no lo crean, necesito leerlo. Entonces, ¿qué me queda de la unión de A y B cuando quito lo que tenga en común con el complemento de B? Listo. Ahora sí, ayúdenme. ¿Qué me queda en la unión de A y B? O sea, que tomo referente el conjunto que está allá arriba y miro. ¿Qué me queda en este conjunto cuando quito lo que tenga en común con el complemento de B? ¿A quién quito? A 12 y a 4. Entonces, quito el complemento de B. ¿Quién es? 1, 5, 6 y 9, ¿cierto? Entonces, ¿quito a quién? ¿Quién está en la intersección? ¿Quién está en ambos? ¿Quiénes están en ambos? El 12 y 1 y el 5. 4. El 1, muy bien. A ver, Eso. El 1 está en este y también está. ¿Y quién más? El 1 y 5, profe. el 5. ¿Y el 12? ¿Por ahí escuché un 12? ¿El 12 también? Entonces, ¿quién está en ambos? El 1 y el 5. Y miramos, no sé quién más está en ambos. No, el 1 y el 5. En ese momento, ese es otro nivel de dificultad. Ya pasamos de la interpretación del gráfico a la extensión. Estoy viendo uno por uno cada elemento, pero estoy aplicando la definición a lo que estoy viendo. Dice A unión B menos B complemento. Entonces, ok, entonces, listo. Entonces me queda en A unión B, entonces esto era el 1, 4, 5, 12 y 8, o el 8 y 12, y le quito lo que tenga en común. O sea, el 1 que está en el complemento lo quito, y el 5 que está en común lo quito. Y entonces la respuesta es 4, 12, 8, o 4, 8 y 12, como usted guste, si seguimos la indicación de establecer pues siempre un orden en el contexto matemático. Y esa es la respuesta. Entonces, un tipo de ejercicios de esto, entonces nos invita, tal cual como la pregunta que nos hace Miguel, que es muy oportuna, siempre abordarlo de manera pausada, binaria, para que después yo pueda establecer los resultados. No puedo hacerlo de una, nada, ni la calculadora más rápida, ni ChatGPT, porque todo lo hace siempre binario. Una programación, para los expertos en programación, sabe que siempre es binario. O sea, tome esto y ahora haga esto, ahora haga esto, ahora haga esto. Entonces, siempre es binario. Bien, no sé cómo ven este tipo de ejercicios. Como dijo Daniel, si está más difícil. ¿Preguntas? ¿Cómo lo vieron? Camilo, está difícil. Un poquito. Entonces uno puede combinar aquí de todo. De profe, y si se le ocurriera, y si se le ocurriera yo, pues no se me ocurre a mí, ocúrrasele a ustedes. Listo, díctenme una operación que combine todas las operaciones.
Ya estamos preparados. Para ese ejercicio, díctemela ustedes, a ver, invéntensela. Con diferencia simétrica, con unión, con intersección, con la que usted quiera. ¿Cómo se la inventaría? ¿Qué haría? A ver, los escucho. Invéntesela, modo parcial. Ten idea, dale, ayúdame tú. ¿Tú qué dijiste? ¿Tú qué dijiste? Ayúdame. Con intersección, con diferencia. Dale, invéntatela. Entre esos dos conjunticos nomás. Entre esos dos, profe, bueno, Dale. A complemento. Ok. Ah, sí. Pinta de profe. Listo. A complemento. Listo. A complemento. Listo, Daniel. Muy bien. A complemento. ¿Con quién? Diferencia simétrica de B intersección A. Y es más rajón que la profe. Listo, vamos a echar a ver. Diferencia simétrica de qué dijiste? De A intersección B. Ok. Ok, listo. Profe, no tome esos apuntes, por favor. ¿No le hago caso? Uy, yo qué más rajón, ¿no? Que la profe. Listo. Entonces, ¿qué? Complemento de A con la diferencia de la unión que ya hicimos ahorita. Y otra cosita ahí como para... Sí, no, así tal cual está, profe. Ok. Profe, una pregunta, aquí no hay, pues no creo que las operaciones den, pero aquí no hay orden de precedencia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo cuál? ¿Cómo qué? Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita mencionaba el tema de la programación y cuando Sí, uno le va a la lógica de programación, sí hay orden de procedencia. operacional. Exacto, Operacional, sí, sí, señora. sí, Sí, sí. cuando uno hace operaciones lógicas, sí hay una precedencia y eso cambia totalmente el resultado. Y a veces a mí me sucede en ocasiones, cuando hago cálculos se me va a la lógica de programación, pero no, estamos haciendo es cálculos aritméticos y el resultado es diferente. En la parte de conjuntos no se presenta eso, ¿cierto? Porque ya está definido por definición. Se llama jerarquía de operaciones. Tienes que hacer primero potencias en las operaciones. Potenciaciones, radicaciones, primero se resuelven, después multiplicaciones, divisiones y por último las sumas o restas. Hay una jerarquía operacional. Entonces, cuando uno ve, llamamos así en un léxico súper común, dice, es un chorizo ahí de operaciones polinómicas aritméticas. Entonces, a veces uno piensa que matemáticamente, pues la haces lineal, este con este, con este, con este. Y no, hay una jerarquía como tú dices. Primero, tus potenciaciones, radicaciones, si hay, logarítmicas, entonces después multiplicaciones, divisiones y por último sumas y restas. Pero la fortuna es que en conjuntos ya está definido. Ya está definido que como lo lees tienes que hacerlo. Entonces te dicen A menos B, es en ese orden, es A menos B. Pero la ventaja también aquí es que, como tú me ibas dictando, yo cogí los signos de agrupación y ahí te dice en qué orden los cojas. Si no existiera, entonces, por ejemplo, esto que está aquí, es la forma en la que tengo que decir que no es igual si yo asocio la diferencia, o sea, hago en este caso la diferencia simétrica. Necesito estandarizar y definir, en ese caso, cuál es la que voy a hacer primero. Y aquí no funciona como en la parte aritmética. Necesito, no, dime qué hago primero. A mí me dices qué hago primero. Necesariamente, aquí no hay jerarquía como tal. Hay una obligatoriedad de asociatividad. Aquí es obligatorio. ¿Por qué? Porque estás haciendo entre conjuntos. Entre conjuntos. ¿Quién sabe? Entre conjuntos. Es por eso. ¿Listo? Ah, señor, debe ser como profe, ¿no? Tiene todo, No, tiene todo. ya de tanto haberlo visto, ya uno intuye lo que el profesor va a poner por ahí en los parciales cognitivos, procedimentales, entonces es mejor adelantarse. Ah, esos profes, ¿no? Listo, listo, mi chinito. Muy bien, ah, qué pilera. Entonces, haciendo, digamos, como ya teníamos nosotros adelantados acá, ya habíamos adelantado esto. Entonces, esto nos va a servir. Entonces, voy a colocar, entonces, ya que dicen, y digo, no, pues no todo tan difícil. O sea, y tiene verdad, que pone tal cual como un profe, pero ya teniendo este resultado, entonces, ¿qué vas a hacer? Ya tenemos entonces que A unión B era este resultadito, y la otra era que teníamos, por ejemplo, el complemento de B, que también ya está. Entonces, aquí nos hace falta quién. Y ahí sí empezamos a hacer las definiciones. El complemento de A, ¿cierto? Nos haría como falta. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Listo? ¿Y quién es entonces ese complemento de A? Me quiero copiar de aquí. Listo. ¿Quién sería el complemento de A? Bueno, coloquémoslo. Observando para hacer esa bella operación. El complemento. Entonces, complemento de A. Listo. ¿Quién sería? Entonces, observamos.
Y serían, entonces, elementos que están fuera de A que completa el universal. ¿Listo? Pues, dicten next. ¿Quién está fuera de A? 9 y 6. Listo. Entonces, el 9 está, entonces, el 9 y el 6. ¿Y qué más está fuera de A? El 8. El 8. Listo, muy bien. Entonces, miren que a veces uno hace esa representación, perfecto. Si este es A, el complemento está fuera de A. Total. Entonces, todos los que estén fuera de A que completan el universal. Entonces, lo que tú dijiste, el 6, el 9 y el 8. Ok, 6, 9 y 8. Pero pues lo colocamos, entonces, le decimos nosotros que, bueno, en ese orden, pues como para establecer ese vínculo. Bueno, listo. 6, 8 y 9. Bueno, ¿qué más hace falta de la operación que nos colocó así de retos? Ya tenemos el complemento, ya a unión B, listo. Es como que, no, listo. Entonces, hagamos la operación. Pero viene el segundo paso. Entonces, para poder resolver esto. Entonces, el segundo paso nos indica, entonces, ahí yo coloqué un corchete. Entonces, hay un orden, ahora sí, operacional, entonces, de agrupación. Paréntesis, corchetes y después las llaves. Entonces, uno dice, ok, vamos a enunciar, como esto es, recuerden que es una lógica en la que estamos hablando, bueno, aunque ustedes no hicimos un repaso de lógica a partir de proposiciones, de P y Q, pero hicimos un saltito allá a conjuntos para poder hacer probabilidad. Sin embargo, pues le estamos recordando un poquito con el lenguaje. La idea es que yo después de que asocio, pues interpreto obviamente esa vinculación. Entonces voy a hacer esta parte. Entonces la primera parte, tal como lo hicimos ahorita, la primera parte, entonces ya la voy a relacionar y cuando la tenga lista, ahora sí vinculo por última, entonces con la respuesta de último complemento, con la diferencia del complemento de B. Vamos a ver si se borra esto. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a hacer la diferencia simétrica. Entonces, pues, yo lo pido un poquitico más. Como aquí no puedo, no lo he relacionado, entonces, con el diagrama de Venn, porque lo que he interpretado es la información a partir de la definición. O sea, el diagrama de Venn me ayudó a hacer eso. Digo, no, pues ya listo, ahora tiene eso. Sí, ahora toma las definiciones, toma los conjuntos. Voy a colocar aquí como primer paso, fue haber identificado como tal, pues, los elementos del conjunto y las relaciones. Segundo paso, ahora sí, hago lo que es con el corchete. Bueno, entonces ahora sí, dictemos, pues. Esto es igual a. Entonces, igual. Entonces, como es diferencia simétrica, la diferencia simétrica me decía, tengo, y me devuelvo las dos definiciones. O tomo la diferencia, entonces de cada uno sería del primer conjunto menos el segundo, unido con el segundo menos el primero, o tomo toda la unión y le quito la intersección. Bajo sugerencia, a veces la segunda definición es mucho más efectiva. Es decir, tomo uno todo. Entonces voy a unir todo. La respuesta a complemento es 6, 8 y 9. Lo uno con A unión B. A unión B es 1, es 4, 5, el 12 y el 8. ¿Ok? Listo. Y ahí está en desorden. Ahí repetí el 8. ¿El 8 lo puedo repetir? ¿Puedo escribir 2 veces el 8? ¿Ustedes qué dicen? En la unión, ¿podría repetirlo? En la diferencia simétrica no. Listo, no, se escribe solo una vez. Entonces el 8 ya lo había escrito, que estaba en el complemento de A, entonces no tengo que volver a escribir, ¿listo? Entonces, bueno, ahí está, entonces en ese caso, la unión de ambos conjuntos. Y el ejercicio de niña lo voy a poner por acá, porque no se me olvida. Listo, por aquí. Entonces, ahorita voy a hacer eso, que me falta la última operación. Pero entonces ya copio la unión. Y según la definición, una de las definiciones que pronto nos parece un poco más práctica es que uno todo, ya lo uní, y le quito la intersección de ambos. ¿Quién está en ambos? ¿Quién está en la primera parte? En el complemento de A y quién está a su vez en A unión B. ¿Quién está en el complemento de A y quién está en A unión B? ¿Quién está en ambos? El 8, profe. El 8, muy bien. Entonces ya tengo la unión de todo y ahora le quito lo que tengo en común. Dice, lo que tengo en común, se lo quito. Listo. ¿Alguien más está en común entre esos dos? Entonces tú los ves. ¿Qué dicen? No hay nadie más, ¿cierto? Parece que no. Lo que uno tendría que hacer es como ordenarlos un poquitico, si a usted le parece, ¿sabe? Pero
coloca el 6 allá, coloca el 9 acá, listo. Lo que estoy haciendo es ordenando, pero no me afecta como tal el conjunto. ¿A quién quité? Al 8, porque el 8 está en común, obviamente, en esa relación. Y la definición, ya. Y ya, y todo eso y así, sí, porque la definición me lo ayudó. Tengo la unión de ambos conjuntos, de ambas operaciones, en este caso que están definidas, ya listas, ya las tengo listas, y quito lo que tenga en común entre ellas, y ya. Y por último, ahora sí lo que nos plantea en el ejercicio, es que a esa respuesta, la voy a restar del complemento, en ese caso, del complemento de B. Listo. Y aquí me falta un corchetico, ¿cierto? Listo. Ahora sí. Entonces la operación de arriba, a 1, 4, 5, 6, 9, 12, le quito, miro qué me queda cuando le quito lo que tenga en común con B complemento. Entonces voy a mirar allá. Entonces B complemento, mira para acá mi rayoncito, aquí. Miren que estoy cerrando. Entonces, voy a mirar inicialmente qué me queda en este conjunto cuando le quito lo que tenga en común con B complemento. ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó en el primer conjunto? Cuando le quito, cuando le quite lo que tenga en común con B complemento. ¿Quién está en común? Y se lo quito. El 1 y el 5. El 1, el 1, el 5, listo, muy bien. ¿Quién más le puedo quitar? El 4 y el 12. ¿Le puedo quitar el 4 y el 12? El 6 y el 9. ¿Y por qué el 4 y el 12 no? ¿Por qué el 6 y el 9 sí? Porque Porque son los uno que hace están parte y como... los otros no. Porque el 1, en ese caso, como teníamos, estaban en común. Entonces, mira, quiero que, por favor, observen estas dos que están encerradas, estas dos respuestas. Listo, una un poquitico así, listo. ¿Quién está escrita primero? Esta que está acá abajo. Esta está escrita primero. Quiero que mirar en esta. ¿Qué me queda en este conjunto cuando le quito lo que tenga en común con este que está acá? Dice, okay. Entonces, ¿qué tienen en común? El 1, están ambos. El 5, el 6 y el 9. Ah, entonces, ¿qué me quedó cuando quite lo que tenga en común con el complemento de B, perdón? Y me dice, pues me quedó el 4 y el 12. Y la respuesta al ejercicio que nos planteó Senider es 4 y 12. Elementos 4 y 12. Pero ese a veces, entonces, ese tipo de ejercicio nos toca, entonces, como les repetíamos, poco a poco lo voy colocando y voy interpretando, obviamente, ese tipo de enunciados. La idea es que así como lo escribo, lo voy a resolver operacionalmente y después uno de manera binaria las operaciones, con uso, en este caso, de los signos de agrupación. ¿Bien? ¿Cómo les pareció el que se inventó ese nivel? Está bueno, como para parcial. Bueno, entonces la idea de este tipo de ejercicios, como le decíamos, vamos a hacerlo como con calma. La otra parte de ejercicios, para que terminemos en la sesión de hoy, que es noción de conjuntos con operaciones, lo que tiene que ver con propiedades para entrar ya a probabilidad y empezar con combinaciones y permutaciones, es un ejercicio como el que tenemos en pantalla. Y pues el taller que queremos es que usted lo resuelva, que sea pues de lógica y conjuntos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué quiero que miremos acá? Que en ocasiones los enunciados necesitan, obviamente, interpretarse, que necesitan leerse. Después de que yo los lea, ahí sí empiezo a hacer como tal pues una relación de cómo ubico la información. Que contrario a lo que uno piensa, no es literal a como la estoy leyendo. Entonces, en conjuntos y en lógica, no es literal. Necesito interpretar la información. Entonces, vamos a leer una vez en el contexto para ver de qué trata. En la segunda lectura empiezo, obviamente, como a identificar un tipo de información y en la tercera se fue. Ya ubico todo y empiezo a solucionar. Aquí nos han planteado las preguntas que es las que vamos a plantear ahorita. Dice, a la entrada de la escuela se les aplicó a 156 niños una encuesta respecto a sus juguetes favoritos. Entonces, y hay un punto. Entonces, ahí, en la lógica, pare. Ahí hay una proposición. ¿Cuál es la idea fundamental de eso y cómo ubico esa información en ese gráfico, en ese diagrama de Venn? Entonces, lo primero, que me dice que se le aplica a 156 niños la encuesta, por lo tanto, se habla que el conjunto referencial son los 156 niños. Entonces, ok. O sea que ahí ya tengo, entonces, un universal igual
que aquí está con negro, igual al 156. No me puedo pasar. O sea que la suma lo que yo voy a hacer ahorita operacional no puede sobrepasarme los 156 porque si encuestaron a 156 niños, no me puede dar más de eso. Listo. Entonces, este es mi conjunto universal, 156. ¿Listo? Y ahí yo empiezo a partir de eso a hacer operación, a ubicar la información. Siguiente. La encuesta arrojó los siguientes resultados. Entonces, había otra proposición. Aquí nos queda como mejor hacia abajito. Listo. Dice, a 52 niños les gustaba el balón. A 63 les gustaban los carritos. A 87 les gustaban los videojuegos. Además, algunos de ellos coinciden en que les gustaban más de un juguete. 26 juegan con balón y con carritos. 37 juegan con carritos y videojuegos. 23 juegan con el balón y con los videojuegos. Y por último, 7 expresaron su gusto por los 3 juegos. En este caso, como 3 juegos. Bueno, entonces, el gráfico que está ahí de diagrama de Venn me tiene que ayudar a, obviamente, ubicar la información. Hay muchos procedimientos que los hacen en las aplicaciones, donde hacen, ay, siempre se resta este de este, no sé qué, en ese sí, pero lo que queremos es análisis de la imagen. Queremos es que coja la información y la pueda interpretar. Entonces, más que a veces de siempre se resta este de este, no, pues ubica la información y vamos, es en el contexto para aplicar razonamiento, entonces en este caso matemático. Bueno, entonces como es de juegos, respecto, ya tengo un conjunto universal que son 156 niños, la idea ahora es identificar quién va a ser A, quién va a ser B y quién va a ser C. Eso necesito yo definirlo, pues para que tenga claro cómo ubico la información. Entonces, por ejemplo, balón, carrito, videojuegos. Entonces, C de carrito, B de balón. Entonces, pongamos aquí que esto es videojuegos. Listo, videojuegos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ese es videojuegos. Ahora bien, colocamos entonces carritos y colocamos balón. Con eso ya nos referenciamos cómo voy a ubicar la información. Entonces, aquí está acá, balón. Listo, muy bien. ¿Una preguntita? Necesito. ¿Listo? Carritos, carritos. Bueno, listo. Entonces, ya cuando entiendo eso, digo, ahora sí, voy a empezar. Entonces, resulta que como eso es de conjuntos, voy a grabar acá, como es de conjuntos, y aunque no lo crean, ese tipo de información tiene casi todas las operaciones ahí. Unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, y ya se las vamos a unir todas en lógica. Entonces, bueno. Entonces, recomendación que siempre pues tenemos los profes que les decimos, bueno, resulta que en la segunda lectura, cuando ya digo, y los resultados son los siguientes, a 52 les gusta el balón, y uno empieza desde ahí. Dice, entonces, y le da por decir 52 les gusta el balón, y todo esto que está aquí, un momentico, yo ubico esta información, voy a subrayarlo. Es si balón es todo esto, que estoy aquí subrayando, no sé si no se nota mucho, dice, si esto es balón, ¿dónde pongo el 52? Dice, pero es que 52 les gusta el balón. Cuando dice a 63, al conjunto rojo les gustan carritos. A los amarillos les gustan, en ese caso, videojuegos. Entonces, no puedo ubicar esa información. Lo que tengo que tener que entender es que a todos los que se ubican en esa región, la suma de todos que les gusta el balón da 52. La suma de todos los que da carritos es 63. Y la suma de videojuegos es 87. Eso sí lo puedo tener en cuenta. Entonces, eso es una relación que debo tener en cuenta. ¿La puedo ubicar acá? Sí. Entonces, ¿a quiénes les gusta el balón? Dice, la suma da, entonces en este caso, 52. Y no me puedo pasar de 52. Si me quedo bien. Bueno, 52 personas. Nada. ¿A cuánto les gusta entonces carritos? Dice, la suma no me, entonces, dice que es, no me puede pasar de carritos de 63. Listo. Y en ese caso, por último, tendríamos que videojuegos, lo que les gusta a todos, algún amarillo, entonces que no me vaya a sobrepasar de 87. Listo. Bueno, entonces con esto ya tengo que empezar a mover. ¿Listo? Entonces 87 no es que vaya en el centro, es que todo lo que está con amarillo es video 87. Balón 52 y 63 de carritos. Bueno, ahora vienen las otras proposiciones. Dice, además, algunos de ellos coinciden en que les gustaba más de un juguete. 26 juegan con el balón y carritos. 26.
Dice balón, entonces sería como colocar aquí como un colorcito más fuertecito. Dice balón, dice, no está fuerte. Dice balón, ¿qué es ese? Balón y carritos. Esta región que estoy coloreando es balón y carritos. ¿Dónde pongo el 26? ¿Dónde? Dice, no, pues que es difícil, porque pues, dice, ¿será que lo pongo en la mitad? ¿O en la naranja? ¿O en la morada? Dice, no, es como difícil. Pero si me devuelvo y tomo la siguiente proposición y me dice, oiga, y dice la siguiente, 37 juegan con carritos y videojuego, y sucede lo mismo, la región entre carritos y videojuego es esta naranja y esta un poco más oscura, cafecito. ¿Dónde pongo el 37? No es tan fácil. Entonces, ahí también entro en mi duda y digo, no. Y así con la otra, 23 juegan balón y videojuegos, y balón y videojuegos es esta. La región con café, obviamente teniendo en cuenta la región con verde. ¿Listo? Pero ¿dónde pongo el 23? No sé dónde lo voy a ubicar, si en la región con café o con verde. Entonces, hasta que termine, y me doy cuenta que la última proposición, donde me habla de la intersección, dice, y por último, 7 expresaron su gusto por los 3 juegos. Entonces, ahí ya tengo una información clara. Ok, muestra a ver. Ya sé dónde ubicar eso. A 7. ¿Dónde ubico esos 7? Ahora sí. ¿Qué les gustan? Videojuegos, balón y carritos. ¿En qué color? En el centro, profe. En el centro, color cafecito. Perfecto. Ahí coloco a los 7. Entonces, contrario a lo que uno piensa, la información no siempre viene desde el enunciado. Hay que leerla toda para ver qué información es la que empiezo a ubicar. Y la que sea más clara y más precisa es la primera que tú ubicas. Y después ya te empiezas a devolver. Y vuelves a leer. Y vuelves a cuadrar. Y vuelves a cuadrar. Listo. Ahora sí, si ya hay 7 ahí, ya puedo empezar, obviamente, a analizar la situación de, bueno, muéstrame a ver. Ya voy de abajo hacia arriba, parece ser. Ya hicimos lo de 7, expresar su gusto por los 3 juegos. Ahora 23. Ahora sí. 23 juegan con balón y videojuegos. 23. Y dijimos que la región del 23 era, ¿qué? Balón y videojuegos. Es esta y esta. Listo. La que ya está. Ya hay 7 allá. ¿Cuántos ubico en esa región que estoy ahí rayando? Para que la suma me dé 23. Entonces sé que en esta región, entre videojuegos, que es esta, videojuegos y balón, dice que 23 juegan balón y videojuegos, entonces en esta región comprendida. Dice que son 23. ¿Cuántos pongo? 16. 19. 16. 16 o 19, o ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿19? ¿16? ¿Cuántos? 23 menos 7. Listo, 16. ¿Por qué 16? ¿Cuánto me da esta suma? De 7 más 16. 23. 23. Y eso, muy bien. ¿Y qué interpreto? ¿Quién es A intersección B? A intersección B. ¿Quién es A intersección B? ¿Cuánto es? Videojuegos con balón. ¿Cuántos están ahí entre videojuegos y balón? Profe, que hay 17 Dale. niños que les gusta el... aquí hay 17 niños en común que les gusta el balón y los carritos. Ah, ya se fuiste para el otro lado. Espera, ya. Listo, Silvita ya fue. Listo, ya fue para el otro lado. Listo, muy bien. Ya tenemos 23 acá. Perfecto. Vamos con la siguiente. Listo, Silvita. Entonces dice carritos y videojuegos. Carritos, 37 juegan carritos y videojuegos. 37 juegan carritos y videojuegos. Entonces, carritos y videojuegos. La suma de eso me tiene que dar 37. ¿Cuánto coloco acá? Para que la suma de esas dos regiones me dé 37. Carrito y videojuegos. ¿Cuánto pongo ahí? Para que me dé 37. 7. 7 y 7, 14, ¿cierto? 14. Entonces, esta región de 14 es niños que juegan videojuegos y carritos. Pero me tiene que dar 37. 37 juega con carritos y videojuegos. Entonces, sería un poquito más. ¿Cuánto? 14. En la 14. presencial tenemos 30, tiempo profe. real, 30. ¿Será? 30 más 7
esta región de niños que juegan 37. videojuegos y carritos, 37. Muy bien. Entonces voy de abajo hacia arriba. La siguiente. Bueno, la siguiente no, la anterior. 26 juegan con balón y carritos. Balón y carritos. 26, 26. ¿Cuántos coloco en la región comprendida entre balón y carritos? ¿Qué más? ¿Cuántos coloco acá? En esa región, ¿cuántos coloco para que la suma me dé 26? 19. 19. Muy bien, 19. Si se ve bien ahí, ese oscurito. 19. Listo. Entonces ya voy. Entonces hasta ahí vamos a ver un momentico. 7, que les gusta jugar los 3 juegos, por eso la intersección. Carritos, videojuego y balón. Ahora, vamos en la siguiente. Entonces decía, la suma de esos 7 más los 16 me dan 23. 23 niños les gusta videojuegos y también balón. Entonces juegan videojuegos y balón les gusta. Ahora vamos con la siguiente. A 30, entonces 30 las ubico acá. ¿Para que 30 más 7, 37? A 37 les gusta ¿qué? Videojuegos, ¿listo? Y carritos. ¿Así vamos bien? Y la última que nos representa acá, dice que a quién cuánto les gusta carritos y balón, 7 más 19, entonces en ese caso, 26. A 26 niños les gusta carritos y balón. ¿Hasta ahí cómo vamos? Que estamos hablando de intersecciones. ¿Cómo vamos hasta ahí? Enier, Fabiancho, listo, muy bien, perfecto. Bueno, entonces voy de abajo hacia arriba, listo. Cualquier cosa que quieran preguntarnos, listo, porque a veces uno dice es que uno está acostumbrado como que pongo el 52 acá, pongo el 63, yo no sé, pero es que no ve que aquí es operaciones entre conjuntos que aunque no lo crean, es operaciones. Aquí voy ubicando, aquí por ejemplo, ya ahorita hablamos de las diferencias. Bueno, ahora sí, vamos para arriba. Listo, ya están los que les gustan los 3 juegos, los 2 juegos, y viene. Ahora, la información que ya está aquí, dice, a 63 niños les gusta carritos. Acá el rojo. 63. ¿Cuántos tengo ya ubicados entre los que les gusta el balón y carritos, los 3 juegos y videojuegos? ¿Cuántos ya llevo ubicados? 55. Ya hiciste, 56. Tendría que hacer la resta. Entonces, ya, la suma me da, entonces ya tengo 30 que están aquí, más los 7, más los 19, ya tengo aquí 56, ¿sí? ¿Me dijiste 56? Sí, 56. ¿Y ahora cuántos me hacen falta para 55. ¿Suma mal? 7. 7. ¿Sí suma mal o ahí está bien? 30 más 7, 37 más 19, ¿sí lo suma bien? Ahí está bien. Sí, ahí está Listo, bien. entonces, Sí, está bien. listo. Y entonces ubicamos a cuántos. En el rojo serían 7. Muy bien, está bien. Perfecto. Entonces tengo a 7 únicamente aquí. Listo. ¿Qué interpreta ese 7 ahí? Ahora vamos con la parte de lógica y de conjuntos. Ese 7 que está ahí, ¿qué significa? Que solo hay 7 niños que solo juegan carritos. Perfecto. Solo a 7 niños les gustan los carritos. Solo carritos. Solo carritos. O sea, solo ese juego. Muy bien. Entonces ahora sí podría preguntar ¿a cuánto les gustan solamente videojuegos y carritos? Solamente videojuegos y carritos, no varón. A 30. Pero ya A es que me 30. solo videojuegos. Solo videojuegos y carritos. Solo videojuegos es este. Y carritos es ese. Solo a 30. Entonces ya empiezan a hacer las diferencias. Muy bien. Listo. Eso que hicimos con carritos, ahora con el conjunto de videojuegos. ¿Quién va por acá? ¿A cuántos únicamente les gusta jugar videojuegos? Únicamente videojuegos. La suma me tiene que dar, dijimos, 87. Entonces, ¿cuántos llevamos? Entonces, miren la región con amarillo. La que está con amarillo. 30. Más estos 7 de la intersección. Más 16. Listo. Acaban 53. ¿Cuántos debo completar? 53 menos 80, bueno, 87 menos 53 es 87 menos 53. ¿Y nos daría cuenta? Muy bien. Listo. Listo. 34. Listo. Acaba. Listo. Nos dio 34. ¿Cierto? Sí, 34. Listo. Esos 34 son niños que únicamente juegan ¿qué? videojuegos. ¿Qué juegan esos Videojuegos. videojuegos? Listo. Muy bien.
Perfecto. Nos falta la última información. Bueno, eso parece. Mentira, 2 datos más. Y vamos con la última. ¿Cuántos juegan balón? 10. ¿Cuántos juegan? Listo, entonces ya, muy bien. Bien, profe. 10, listo. 19 que ya están por aquí. Más los 7, muy bien. Más 16 que tengo acá, listo. Y entonces hacen falta solamente 10. Muy bien, perfecto. Entonces únicamente me hacen falta 10 chiquitos, 10 niños que únicamente les gusta jugar balón. Listo. Primera pregunta. Ahora, porque falta otra. ¿A cuántos niños o cuántos niños juegan únicamente un juego? ¿Cuántos juegan únicamente un juego? Ya sea o carrito, o videojuego, o balón. ¿Cuántos? Un solo juego. ¿Cuántos juegan? 51. ¿Cómo hiciste, Fabián? Sumé los Ahí únicos que sería juegan carritos, los únicos que juegan balón y los únicos que juegan videojuegos. Muy bien. Esta región es de solamente, únicamente. 10 más 7 más 34 y lo que tú dijiste, entonces 51. Muy bien. Listo. ¿Cuántos juegan solo 2 juegos? ¿O a cuántos les gustan únicamente 2 juegos? ¿Cuántos? Únicamente 2 juegos. 23. ¿Cómo hiciste? ¿Qué operación? 7 más 16. ¿Cuál es 7? ¿Este 7 de la intersección de todos Sí, los sí, 3 sí. juegos? Dieguito. Es 7. Listo, muy bien. Este 7, Dieguito, es que a estos 7 chiquitos les gustan los 3 juegos porque está en la región de balón, intersección con Ok, ok, carrito ok. y con videojuegos. Estos 7 no los tengas en cuenta. 65, profe. ¿Por qué, Silvia? ¿Qué sumaste? Sumé el que está como naranja, el morado 30. y el verde. Listo, 30 más 19 más 16, 65. 49, ¿Sí? 50. Sí, Sí, señor. 65. Listo. Entonces, muy bien. A este 30 más el 19 más el 16 son los niños que únicamente les gustan 2 juegos. 2. Listo. Ahora, la siguiente. ¿A cuántos no les gusta ni videojuegos, ni carritos, ni balones? ¿A cuántos no? ¿Cómo hacemos? ¿A cuántos no juegan ni videojuegos, ni carritos, ni balones? ¿Cómo hacemos para hacer eso? ¿Qué? Miramos la suma de 63, Cero, 87 profe. y 52 y le restamos el valor total que serían 156 y lo que nos dé. Listo, muy bien. Vamos a hacer este caso. Listo, dice Fabián. Tomamos, por ejemplo, este conjunto. Cojamos todos estos. ¿Cuántos juegan carrito? ¿Este rojo? ¿Cuánto nos suma esto? 63. 7. 63, ¿cierto? Esto, 63, que son los de carritos. Este 63, muy bien. Por ese momento, estos 63, más, sumo estos dos, en realidad estos tres. Entonces, este ya lo sumamos a 63, que es el conjunto rojito. 63, más estas tres cantidades, ¿cuánto nos daría? Más 34, más 16, más 10. Entonces, sumo todas esas cantidades, solo las sumo una vez, recuerden, es la unión de esto, más esto, más esto, más esto, más unión, solo las escribo una vez. ¿Y todo eso me da cuánto? Ya lo colocamos, ¿sí? 123. 123. ¿Cuántos no juegan ninguno de esos juegos? ¿Lo restamos de quién? El valor total, Del 156. universal. ¿Y nos dan cuántos? 33. 33. Quiere decir que hay 33 chiquitos que necesito ubicar fuera de ese, pero dentro del universal. Entonces aquí 33. Estos 33 son los que no les gustan ni videojuegos, ni carritos, ni balón. Listo. Y ahí está, en ese caso, el análisis operacional aplicando lógica proposicional y conjuntos. Cuando digo, pues es únicamente, entonces, ¿quiénes juegan únicamente un juego? ¿Qué operación estoy haciendo? Entonces aquí me dijeron que 34 con el 7 y con el 10. ¿Qué operación hago cuando miro únicamente estos? Suma. Sí, perdón, sí, no, pregunté mal. ¿Qué operación entre conjuntos? Muy bien, es una suma, pero ¿qué operación entre conjuntos? Unión, intersección, diferencia simétrica, complemento, ¿qué sería? Unión. En la unión. Entonces, cuando yo pregunto cuántos juegan únicamente un juego,
Entonces mira que cuando estoy haciendo eso es una resta, porque le estoy diciendo a los que les gusta videojuegos, le quito lo que tengan en común con los que comparten con carritos y le quito lo que tengan en común que tienen con balón. Y me queda esta región, esta y esta. Es lo que me queda cuando lo que tengan en común con los demás, se lo quito. Entonces ahí es una forma como de aplicar un poquitico en el contexto general las operaciones. Solamente que explícitamente no está ahí. Dice, pero profe, ahí no dice A, diferencia simétrica de C. No, pero intuitivamente dice, oye, ¿qué estoy haciendo? Le estoy quitando lo que tengan en común con carritos y videojuegos o con carrito y balón. Le estoy quitando eso. Cuando le estoy quitando es una diferencia. ¿Ok? Bueno, ¿cómo ven este tipo de ejercicios? ¿Cómo lo ven? Está un poquito complicado. Más o menos. ¿Bien? Bueno, listo. Esta era la introducción. Esta es la introducción. Perfecto. Gracias a todos por participar. Sin ustedes esto no sería igual. Entonces, esa es la introducción porque estas operaciones entre conjuntos las vamos a aplicar con probabilidad. Entonces, la recomendación, después de la socialización de mañana, que ya entramos a probabilidad, vamos a hablar un poquitico de esto de conjuntos. Este tema obviamente sale dentro del tallercito para que practiquemos esto que es razonamiento, lógica en esa relación. Vamos entonces a operacionar con elementos que se comparten. ¿Listo? A partir de qué es un evento, cuál es el espacio muestral, cómo hago obviamente para la relación. Dale, Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchas? Te estamos escuchando, mi Silvia. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿la escuchan? ¿Escuchan a Silvia o se fue el audio? Hola, hola. Profe, ¿me escucha? Profe, se fue el audio. ¿Cierto? Ya, ahora sí, ya llegó. Dale, Silvia, ya listo. Yo también Profe, soy. no, había alzado la mano, era para que me diera espacio ahorita para preguntarle antes de terminar por el tema de las notas. No sé si lo hablaron antes de recién ingresando, es que alcancé a entrar, pero un poquito tarde. Sí, ya lo hablamos, Silvia. Comienzo de la sesión, pero dale, pregúntame. No, era eso, pues que no nos aparecía en Univer sí ya aparecen, pero en la plataforma no, en el aula virtual. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que no? Espérate. Está en dos partes, Silvia. Ya te lo vamos a mostrar. Espérate un momentico. Está en el aviso, pero y también está, espérate un momentico, pantalla completa. Sí, Camilo ya las vio. Sí, muy bien, Cami. Entonces, está en dos partes. En el anuncio que les enviamos, en el anuncio, espérate, ¿qué está diciendo esta cosa? En el anuncio, ay, espérate que se me fue esta cosa. Un momentico. Se me fue. Está en el anuncio y aparte de eso también hicimos dice notas primer corte, Silvia. Si estoy compartiendo mi pantallita. Aquí. ¿Sí la están viendo? Entonces, el mensaje. Ya lo encontré, profe, discúlpeme la vida. No te preocupes, tranquila. Está en el mensaje que enviamos y también la dejamos en notas del curso. Entonces, cuando tú lo ves, recuerda que esa es la configuración de mi pantalla como profe. Y está aquí en notas del curso. Coloquen esas dos partes. Aquí va a decir planilla, notas primer corte. Después vamos a colocar entonces notas del segundo corte. Van a estar absolutamente todas. ¿Listo? Esa es como la forma en la que los vamos a identificar. Nosotros nos demoramos al subir porque teníamos una dificultad en el programa de matemáticas con Univex, pero no lo solucionaron en el fin de semana. Entonces, por eso ya pudimos. Y lo que aclaramos, para resumir, es que no todas las notas aparecen referenciadas en el aula calificadas como 84, 96, 100, no. Hay notas que no van a aparecer, pero sí aparecen en planilla, por lo que les habíamos comentado. Hay puntos adicionales que les colocamos, por ejemplo, ustedes por participar, por conectarse de manera sincrónica, pues yo les sumo. Entonces, no se lo puedo colocar ahí, pero se lo puedo colocar en la planilla. Entonces, como es un solo referente, ahí es donde aparece todo en la planilla. Entonces, para que lo puedan ver todo configurado. Entonces, ahí están todas, en la planilla están el apellido, no está por nombre. Entonces, por el apellido se buscan su código y ahí está identificado. Bueno, entonces les agradecemos su conexión, su participación, de verdad, qué bonitos. Mañana nos conectamos.
Empezamos con probabilidad, les recomendamos entonces, ya la mayoría tiene ya diligenciado el foro, porque pues mañana empieza el juego, obviamente porque vamos a hacer juegos, entonces Senior ya lo dijo, este parcial viene con juegos, entonces van a prepararse. Un abrazo para todos, pasen buena noche. Que estén bien, chao, chao. Gracias, Un abrazo para todos. Que estén, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias. Feliz noche. gracias, que estén bien. Hasta luego.